Y bueno, pues vamos a intercambiar algunas observaciones, experiencias sobre la comunicación asertiva, que es uno de estos temas que de repente escuchamos que se pone de moda. Inteligencia emocional, comunicación asertiva, relaciones humanas y bueno, pues hay muchos cursos, hay mucha oferta sobre estos temas, pero aquí les quiero proponer un enfoque muy humanista, ¿no? Sí, desde una parte muy humana, muy hacia lo social. Creo que también, nos hemos enfocado últimamente a cursos y cuestiones de desarrollo humano que, se se ubican, sobre todo en la parte intrapersonal o en el desarrollo solo de la persona, pero justo la comunicación, pues, nos habla, ¿no?, de que, estamos actuando o interactuando todo el tiempo con otras personas. Entonces, el enfoque sí es hacia nosotros, pero en este curso sí quiero retomar la importancia que le debemos a la conciencia de que no estamos solos, de que estamos en dinámica social todo el tiempo desde que despertamos, incluso si vivimos solos. Ya son cosas que vamos a seguir, reflexionando, y para ello me voy a apoyar de una presentación, pero, bueno, pues, creo que lo más importante luego son los ejemplos que se ponen así, ¿no?, sobre la mesa. Y bueno, gracias por haberme presentado. Mi nombre es Alba, y Hablando se entiende la gente es nuestro webinar del día de hoy. Como dice César, hablando se entiende la gente, es una frase que decimos muy a menudo, sobre todo, no sé, en estos contextos, si recuerdan a lo mejor su infancia temprana, su adolescencia, en donde teníamos problemas con alguien más, ¿no? O de plano en donde había golpes o gritos y sombrerazos, y entonces nos dicen: "No, hablando se entiende la gente". Pero llegamos a la etapa adulta y no necesariamente hablar es suficiente para resolver un problema y llegamos a sentirnos desbordados, abrumados, porque no siempre hablar funciona, al parecer. Entonces, la idea es empezar a ver qué es eso que hace que, aunque yo esté hablando, no puedo resolver ese problema, no puedo, tener llegar al objetivo de mi conversación o llegar a buenos términos con esa persona o personas con las que estoy conviviendo. Entonces, ojalá que solo fuera hablar, pero a veces también hay otro dicho, ¿no? No sabemos hablar. Pues, ¿cómo? Si para eso, tenemos un aparato fonador, interesante, toda una psicobiología que se organiza para podernos expresar a través del lenguaje. Bueno, pues, ¿qué crees? Que no es suficiente. A veces la parte psicológica, la parte emocional, también, puede impedir o facilitar el la forma de hablar idónea para podernos entender con los demás. Entonces, sí, hablando se entiende la gente y es, cómo vamos a hablar, ¿no? Lo que va a ser la base de, eh, cuál es o qué necesitamos para que hablando tengamos una comunicación asertiva, lo suficientemente clara, lo suficientemente acertada para resolver conflictos de manera efectiva, sin violencia. ¿Por qué a pesar de tanto conocimiento, de tanto desarrollo, seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo, violencia de todo tipo? Pues, porque no siempre hablar es suficiente y vamos a ver por qué. ¿Qué es esto de la comunicación asertiva y por qué creemos que es un tema de salud importante, de salud psicológica y de salud social? Para ello, bueno, pues, este webinar es la introducción de un taller al que los estamos invitando también a partir de esta plática, en donde vamos a conocer principios de comunicación humana y qué es esto de la asertividad, que justo vamos a ver el día de hoy. La forma en que además la comunicación asertiva nos puede ayudar para afrontar problemas y, vamos, salir airoso de un conflicto, salir en buenos términos, de manera inteligente. Esto procurando siempre que esas relaciones interpersonales sean saludables, sean productivas, y si no es así, por lo menos, como dicen por ahí, dejarnos abiertas las puertas.
porque algo que es una realidad es que no podemos vivir sin conflictos a nuestro alrededor. Los conflictos siempre pasan, los problemas siempre nos dan algo que hay que resolver. Sin embargo, el sentirnos competentes para afrontarlos es la base para tener una buena comunicación y para llegar a nuestros objetivos. Esto sea en el trabajo, sea en la familia, sea con nuestra pareja, con nuestros hijos. Siempre va a ser bien importante que tengamos estas bases de comunicación para poder hacer nuestro mejor esfuerzo en estar y permanecer en buenos términos e identificar cuando tal vez ya no depende de nosotros también y bueno, pues hicimos lo posible. Eso también es importante, identificar los límites que tenemos con respecto a estas estrategias. Y bueno, pues ya en el taller que se está presentando el día de hoy, vamos además a hacer algunas prácticas, algunos ensayos sobre cómo poner en juego estas nuevas herramientas de la comunicación asertiva para tener mejores relaciones interpersonales. Les voy a presentar una propuesta de temario que en este momento voy a explicar un poco más en esta webinar. Básicamente son 4 temas fuertes. Estos 4 temas se van a, dosificar, ¿no? En días, en horarios distintos, en momentos distintos, y que corresponden a la base para tener comunicación asertiva en diferentes contextos, como les comentaba, dentro de la familia, dentro de la organización, dentro de nuestra relación de pareja o incluso para vender más, a lo mejor nos dedicamos a las ventas, bueno, ¿cómo podemos vender más? O quiero tener más amistades, bueno, ¿cómo puedo tener más amistades? O con una cualidad distinta. Entonces, el primer tema que me gustaría tratar y que justo comenzamos hoy es qué es eso de la comunicación asertiva, cuáles son sus fundamentos. Les comentaba, escuchamos mucho el término asertividad y no necesariamente sabemos lo que significa y viene, ¿no? De repente les digo, se pone de moda y de repente empieza a ser sinónimo de casi cualquier cosa, pero en realidad tiene un detalle interesante que vamos a ver. También vamos a revisar algunas herramientas y técnicas, como les decía, para afrontar problemas, porque problemas siempre hay. El punto es cómo los vamos a resolver. Vamos a utilizar como base el análisis transaccional, que es un modelo de personalidad y de psicoterapia consistente, bien fundamentado, con bases científicas sólidas para tratar problemas de salud mental y social. Entonces vamos a ocupar la teoría y la práctica del análisis transaccional para llevarlo al terreno de la comunicación. De hecho, déjenme les cuento que el análisis transaccional como psicoterapia y como modelo de personalidad surge a partir de las investigaciones que hace su creador en los grupos de terapia. Entonces surge realmente como una psicoterapia de grupo. Esto es, se empieza a analizar cómo es que las personas tienen una transacción entre sí. Una transacción es un estímulo y respuesta entre dos o más personas. ¿En qué calidad o qué cualidades tiene esa comunicación? Es lo que marca a veces el éxito o el fracaso en nuestros objetivos de comunicación, o bien la entrada para lo que Verne, el creador del análisis transaccional, llamó los horribles juegos psicológicos, ¿no? No, lo de los horribles lo estoy diciendo yo, pero son juegos psicológicos y son horribles, sí, porque pueden llevarnos a situaciones emocionales, y psicológicas muy extremas. Entonces, bueno, vamos a ocupar esa parte y también la asertividad, como comentaba, en distintos contextos para ganar autonomía, porque, bueno, pues la comunicación asertiva se suma a todas esas herramientas que pudieran ya tener sobre temas de salud, ¿no? A lo mejor ya tomamos un curso de inteligencia emocional o de gestión de emociones o lo tomaremos después. A lo mejor ya aprendimos sobre nuestra personalidad, sobre hacer duelos o cómo procesar un duelo. Tal vez ya tenemos información de otras fuentes, pero la comunicación asertiva es otra de esas herramientas que se puede insertar en esta visión integradora, en esta visión holística, como les decía, de carácter humanista, que tenemos para el desarrollo de la autonomía.
¿Por qué? Pues porque ser un adulto autónomo sería una de esas metas de salud mental que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Entonces, nunca dejamos de aprender y parte de ese aprendizaje que les proponemos en esta ocasión es cómo utilizar la comunicación asertiva para resolver conflictos. Entonces, bueno, pues ya les comentaba, el análisis transaccional y los fundamentos de la comunicación humana serán nuestra guía. Esta primera pregunta reflexiva, me gusta compartirla porque les comentaba justo que no necesariamente sabemos qué es la asertividad. Y justo aquí tienen una imagen, ¿no? Que simboliza el equilibrio. La asertividad es una situación que tiene que ver con el equilibrio. El equilibrio en cuanto a los estilos de comunicación que podemos tener. Una comunicación asertiva es el punto medio entre lo que puede ser agresivo y lo que puede ser pasivo. Tal vez muchos de ustedes ya han escuchado esa definición de comunicación asertiva, pero es bien importante que retomemos esta parte del equilibrio porque no todos tenemos mucha conciencia de qué es esto de tener el equilibrio en la comunicación. Aquí me gustaría hacer esta aclaración. ¿Qué es y qué no es esa comunicación asertiva? Una vez que establecimos que se trata de mantener el equilibrio, vamos a ver qué es ese equilibrio, ¿no? Voy a empezar por lo que no es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva no es ser perfecto, olvídense de eso. Quien de repente tenemos algunos rasgos de perfeccionismo, queremos que todo salga bien, que todo salga perfecto. Bueno, la asertividad no es una herramienta para ello, olvídense del asunto. No hay perfección para empezar, y si lo hubiera, la comunicación asertiva no es parte de. Eh, Porque además cada uno de ustedes tendrá una idea diferente de qué es ser perfecto. Entonces, imponer mi punto de vista o querer que el otro compre lo que yo le estoy diciendo, me conceda la razón, porque creo que es lo que está bien, y en ese sentido es lo que es perfecto, no es comunicación asertiva. ¿Qué otra cosa no es comunicación asertiva? Estar siempre bien, estar siempre de buenas, estar siempre alegre o ser feliz. Aquí tienen ese punto aquí al final. No es ser feliz todo el tiempo. También de repente tenemos esta idea errónea, ¿no? De que si sabemos comunicarnos, siempre somos felices y tenemos muchísimos amigos y somos, y siempre tenemos la razón. Olvídense, no es así. La comunicación asertiva, les decía, en este equilibrio de que no es ni agresión ni pasividad, puede ser incluso estar molesto, tener un problema, estar triste, estar enojado, ser feliz, por supuesto, estar bien, pero no únicamente eso. Entonces puede ser estar en cualquiera de estas emociones o en cualquier tipo de problema social y aún así tener equilibrio en la forma en que yo me estoy conduciendo, incluso a pesar de los resultados. ¿Por qué les comento esto? Porque tampoco es vivir sin problemas. Alguien que se comunica asertivamente tiene problemas como cualquier otra persona, pero los puede resolver en un lapso, a lo mejor que nos llevaría menos tiempo que como lo abordamos normalmente, pero no depende siempre de nosotros, ¿no? Acuérdense que como este enfoque es social, pues estamos conscientes de que los problemas interpersonales, pues no los hacemos solo uno, ¿no? Debemos ser más para hablar de problemas interpersonales. Entonces, facilitamos con la comunicación asertiva esa apertura a la solución de problemas, sí. Y eso es parte de lo sí. Entonces, ¿qué sí es comunicación asertiva? Pues es una forma de comunicarse equilibrada, como lo veíamos en la diapositiva anterior, es una forma de comunicarse equilibrada, es una forma de comunicarse no agresiva, no pasiva, y que eso favorece un estilo de afrontamiento mucho más idóneo, que nos permite establecer una comunicación creativa, una comunicación flexible, un punto de vista que puede extenderse, que puede ampliarse. Eso sí es lo que favorece la comunicación asertiva. También es una base para abrirnos a nuevas propuestas. Les hablaba yo hace un momento de flexibilidad.
Algo que pasa en la rigidez o en la pasividad es que en estos extremos es como si ya no tuviéramos otra opción. Ya aprendimos a hablar o a someternos de alguna forma por nuestra historia de vida o incluso por estilos en nuestra personalidad que favorecen eso. Pensemos algo. Si nos hemos identificado como una persona muy controladora, impositiva, no es que eso sea malo, pero tal vez nuestra tendencia podría ser a tener una comunicación así, más agresiva, que puede funcionar en algunos contextos, pero que no necesariamente mantenerse en ese extremo será asertivo. Igual, cuando nos sometemos a una situación, a través de una actitud pasiva, dependiendo de ese contexto, a veces será prudente, ¿no? Guardarse de tratar de imponerse o de pelear, pero eso no quiere decir que tengamos que, soportar abusos o tolerar abusos de ningún tipo, y entonces necesitamos recuperar esa oportunidad para, mantener el equilibrio, abriéndonos a una propuesta diferente. Cuando nos sometemos es básicamente porque pensamos que no hay opción, y yo creo que siempre hay opción. Y lo que les quisiera compartir justo a lo largo del taller es cuáles o cómo podemos darnos cuenta de que siempre tenemos una opción para actuar. Y esa opción para actuar depende de cómo pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Entonces, si favorecemos un estilo de afrontamiento equilibrado, en donde por allí, ¿no? Ahí está muy conocido esto de ganar, ganar, una actitud de ganar, ganar, sí, muy bien, pero eso cómo vamos a llegar a ello. No se llega de la nada. Muchas veces otra persona lo puede favorecer cuando tiene un estilo de afrontamiento colaborativo, proactivo, propositivo, y una comunicación asertiva, bueno, pues nos lleva básicamente de la mano y se resuelve un problema. Pero, ¿qué pasa cuando la persona o nuestro interlocutor no tiene ese estilo de comunicación o para afrontar problemas? Nos topamos con pared. Y si somos 2 personas que tenemos un estilo más bien agresivo, ¿qué va a pasar? Vamos a tratar de imponernos y no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a ningún acuerdo y no hay una comunicación abierta que permita el intercambio de mensajes de manera, que podamos escucharnos, activamente, en donde haya una interacción sensata, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso puede escalar incluso a un conflicto interpersonal con emociones ya, francamente hostiles, porque, pues, ahí es donde empiezan, ¿no? También a fabricarse ciertas hormonas, ciertos estados, fisiológicos que nos están preparando, como para atacar. Y entonces, bueno, pues eso ya impide la comunicación asertiva. Entonces, antes de llegar a ese extremo o al extremo en donde mejor me doy por vencido, aunque creo que tengo algo de razón, aunque creo que esto no es justo, eh, tampoco será la opción, pues entonces el punto medio será la comunicación asertiva, ese punto medio en el que puedes tener razón, yo tengo la mía, si coincidimos, si nos abrimos, si escuchamos, adelante, continuamos, aunque no sea una solución perfecta, aunque no necesariamente estoy feliz y aunque implique que tal vez podamos tener un problema diferente, pero que en ese momento puedo guardar el equilibrio para conocer. Es más, me gustaría plantearles que ustedes en este momento imaginen o visualicen ese momento en el que no estaban de acuerdo, estaban tal vez se sintieron frustrados en una conversación o en el logro de algún objetivo y resultó que tiempo después, que ya lo pensaron, se dieron cuenta que tal vez estaban en un error o tal vez que no tenían toda la información necesaria para tomar una buena decisión. Entonces, esto sucede una vez que también nos tomamos el tiempo para hacer ese contacto con nosotros. Bueno, la comunicación asertiva, guardando en procurando tener ese equilibrio, nos permite hacer un contacto también con nosotros mismos para desde allí hacer un contacto con el interlocutor. Si nosotros hacemos ese contacto, estaremos más en esa posición de ventaja para hacer contacto con el otro y que pueda entender nuestro punto de vista.
Y entonces aquí viene otra de nuestras propuestas, que bueno, para quien ha estado en alguna de mis pláticas, tal vez ya ha escuchado esto de la filosofía de vida, yo estoy bien, tú estás bien, que también tomamos del análisis transaccional. Este yo estoy bien, tú estás bien, no es tienes la razón o yo tengo la razón o ambos la tenemos. A veces coincidimos, pero no necesariamente. Entonces, piensen en una de esas situaciones en donde no coinciden, en donde su punto de vista es, al parecer, opuesto al de la otra persona, o sus valores, su escala de valores está incluso, de cabeza, ¿no? Con respecto a la propia. Entonces, aún así podemos mantener una filosofía de yo estoy bien, tú estás bien. Sí, sí es posible, siempre y cuando tengamos claro qué es eso de yo estoy bien y tú estás bien. Y nuevamente, este equilibrio, este okey, okey, es ese equilibrio entre puedes tener tu razón, yo puedo tener la mía dentro de tu marco de referencia y tú dentro de tu marco de referencia, con la información que tienes y con lo que has aprendido hasta el día de hoy. Yo puedo tener la razón desde mi punto de vista con lo que he aprendido hasta el día de hoy, pero aquí lo interesante es que es capaz de, se es capaz de modificar esa postura si yo tengo una información diferente. Si en este momento escucho otra visión, si en este momento, escuchándote a ti en tu propio marco de referencia, me doy cuenta de que no solo dentro de tu marco de referencia estás en lo correcto, sino que tal vez puedo flexibilizar el mío, porque no había considerado eso anteriormente. A veces se nos olvida que pues no toda la gente creció con nosotros o dentro de nuestra cultura familiar. Y así como podemos entender que, lo que es apreciado, admirado, valorado en una familia y en otra no, pues también lo que no es, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que esté equivocado o erróneo o mal, solo que es diferente. Eh, Aquí no vamos, tal vez voy a excluir esa parte en donde una persona, violenta, ¿no? O es francamente agresiva, en donde, bueno, allí sí debemos poner límites y también comunicarnos asertivamente nos puede servir para decir: "Okey, tú puedes tener tu razón, pero hasta aquí, ¿no? Llega el límite en esta conversación o hasta aquí llega el límite con lo que puedo abrirme a tu opinión mientras tú respetes y yo respete, porque parte de guardar ese equilibrio entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva es justo respetar los derechos del otro, incluso a que piense diferente, y respetar su integridad física y emocional como la mía. El poder defender y establecer que también mi salud, mi integridad es igual de importante que la tuya y entonces, ahora sí, como dicen, comenzamos a respetarnos, ¿no? Y ese respeto surge también de esta posición o de esta filosofía, yo estoy bien, tú estás bien, okey, okey, aunque no hay perfección, aunque no coincidimos, aunque no estemos de acuerdo, pero no tengo por qué, agredirte ni insultarte por ese motivo. Pero esto se logra primero revisando cuál es esa postura, esa sensación que tengo yo respecto de mí mismo, respecto de otra persona y también del mundo. ¿Por qué? Porque si partimos de la idea, pensemos en esta parte agresiva, si partimos de la idea de que todos se equivocan porque son menos inteligentes que yo, bueno, pues ya de ahí yo ya no estoy en esta posición existencial de yo estoy bien, tú estás bien, sino que tú estás mal porque no eres yo, ¿no? Y que sería una visión muy extrema. Pero bueno, pues, eso, tal vez lo han escuchado o lo han visto en alguna película o ojalá que no, pero bueno, en la vida real, con alguien que se porta totalmente autoritario o incluso puede ser muy cruel. Y la otra postura, ¿no? En donde estaríamos, fuera de este equilibrio, es pensar, si nos sentimos con respecto a nosotros mismos, que estamos mal, que somos menos, que nos equivocamos siempre, que somos tontos, que, híjole, ya se me olvidó una letra aquí en la diapositiva, ya todo está mal. Entonces, bueno, ¿qué pasa allí? Mi relación con otra persona y mi comunicación con otra persona va a resultar, no va a resultar ni productiva,
ni conveniente, porque todo el tiempo me voy a poner bajo los demás, aunque padezca injusticias. Y a lo mejor tengo razón en algo o sé la respuesta. Muchas veces cuando estamos en esta postura de yo estoy mal, em, y no puedo alcanzar ese equilibrio, les pasa mucho a los estudiantes cuando están, en un salón de clase y tienen la respuesta correcta y saben que la tienen, pero en el momento en que se colocan en esta posición de me voy a equivocar o me van a decir que estoy mal o se van a burlar de mí, es decir, yo no estoy bien, no lo digo. Y cuando el profesor o alguien más da esa respuesta en la que estábamos pensando, decimos: "Ay, sí era", ¿no? Entonces, se los comento porque como docente también me ha pasado muchas veces esta situación de los estudiantes de, ¿por qué si sé que tengo la razón o que puedo tener la respuesta correcta, no la digo, no me animo? Justo es por la forma en que te sientes contigo mismo, porque si tú sintieras que a pesar de que te equivoques, eres capaz de seguir aprendiendo, entonces recuperas esta postura, yo estoy bien, tú estás bien, aunque me equivoque. Y si yo puedo sentirlo, entonces participo con el riesgo de equivocarme y aprender más, porque no hay otra cosa que pase cuando tomo riesgos que no sea aprender, ¿no? Entonces, bueno, que se puede sentir a lo mejor un poco feo la burla, también eso lo puedo resolver manteniendo una postura de, ok, al final todos podemos tomarnos la vida también con mejor humor. Incluso para tener un mejor sentido del humor, esta postura de vida, yo estoy bien, tú estás bien, también es muy útil. ¿Por qué? Pues porque puedo ver la vida con un poco más de tranquilidad, no desde la rigidez, no desde el sometimiento, sino desde el, la vida fluye. A mí me parece que esta posición y esta forma de vida es la que te invita realmente a fluir. Ahora, ustedes pueden ver en estas imágenes algunos ejemplos de comunicación no verbal que pudieran parecernos no asertivos, pero todo depende del contexto. De allí que también hablemos en este taller del contexto como un factor importante para delimitar qué es y qué no es una comunicación asertiva, porque si descontextualizamos algo, entonces podríamos olvidarnos de lo que es. Yo establecí hace un momento, les compartí que la comunicación asertiva no es tener la razón o estar siempre feliz. Sin embargo, a veces, mostrando estas ilustraciones, me dicen, bueno, comunicación asertiva, pues no es ninguna de estas, porque pues no puedes llegar a gritarle a nadie, ni te puedes tapar los oídos, y mucho menos decirle a alguien alto. Depende de qué estamos haciendo, depende del contexto. Imaginemos que estos son un par de colaboradores, ¿no? En donde, no sabemos a lo mejor el mensaje hablado, pero por la parte no verbal pareciera, ¿no?, que hay alguien que está regañando a otra persona. Tal vez sí, y tal vez le está diciendo: "Oye, ya trabaja", ¿no? Estas ilustraciones son exageradas, pero la idea es la siguiente: a veces hay que ser directivo, a veces hay que hablar con energía, a veces hay que poner un límite, como diciendo no, a veces incluso decir no quiero escuchar, este es el límite. ¿Eso se vale? Sí. Hace un momento les decía, comunicación asertiva no es ser feliz todo el tiempo, no, es poder dentro de un contexto determinado resolver un problema también poniendo límites, también decidiendo si en ese momento lo más importante es defenderme. Tal vez, saber si en ese momento lo más prudente es quedarme callado, y no por ello tener una actitud pasiva crónica o autoritaria crónica, no, 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 sino que en el contexto, en ese momento es lo mejor. Y allí otra cosa que a veces en la educación se nos dice, pero no necesariamente lo entendemos, muy bien o no lo llevamos bien a la práctica, que es ser prudente. Por allí dicen, ser prudente a veces se confunde con ser lo que quieran, ¿no? Este, la prudencia es parte de este arte, a mí me parece, de ser asertivo, en donde podemos calcular en qué momento está bien decir: "Okey, ya no puedo comunicarme, tal vez otro momento, es decir, otro contexto, sea idóneo para continuar esta conversación o para dar a conocer mi punto de vista". Aquí tenemos otras imágenes, en donde ahora nos podemos colocar en una situación en donde pensamos que ser asertivo, les decía, pues es estar siempre contento.
y les decía que no, ¿no? Imagínense que esta persona que está en la imagen, en medio, ¿no? En medio de la diapositiva, está, tal vez viendo o están tomando una clase en donde están regañando a uno de sus compañeros o lo están reprendiendo por algo. Bueno, pues, el gritar de gusto delante de alguien que lo están reprendiendo no será lo más acertado, ni lo más asertivo, y desde luego que va a tener consecuencias. Digo, tal vez estoy exagerando, pero sin duda que las relaciones interpersonales dentro de desde ese momento del aula virtual no serán las mejores. A veces es la expresión física, la parte de la comunicación no verbal, y a veces es el contenido de lo que decimos. Sin embargo, bueno, pues podemos imaginarnos el tema que daría lugar, ¿no? A la conversación con una expresión que esté fuera, ahora sí, una expresión fuera de contexto. Pensemos en esta otra parte, ¿no? En donde están las chicas contentas o está la persona de la derecha de su pantalla que está mandando un beso. Pueden ser gestos muy alentadores en un contexto, pero tal vez en otro, pues no sea lo idóneo, ¿no? Tal vez dentro de un contexto de un funeral o de una ceremonia luctuosa o profesional, pues no será tan profesional, ¿no? A lo mejor acabo de salir de mi entrevista de trabajo y me estoy despidiendo del entrevistador, y pues mandarle un beso no será lo más formal y profesional del mundo en ese momento, a menos que seamos amigos íntimos, ¿verdad? Entonces, todo depende nuevamente del contexto. Entonces, cuando mentalmente tenemos una imagen asertiva, no quiere decir una imagen contenta o una imagen de seriedad, porque también ese es otro error frecuente, pensar que una persona asertiva es una persona que no tiene emociones o que es ecuánime. Ser ecuánime también sirve en algunos contextos, pero no en todos. Ecuánime es tener igualdad de emociones todo el tiempo, ¿no? No estoy ni eufórico, ni enojado, ni triste, sino que me permanezco, em, pues, como muy serio, ¿no? Muy recatado en mi expresión, lo que está bien en algunos contextos, pero en otros, sin duda, que no nos ayuda, por ejemplo, en una relación interpersonal, en una fiesta. Allí, cuando permanecemos ecuánimes, pues, las personas tienden a alejarse bastante de uno y decir: "Okey, ¿qué le pasa a tu amigo? ¿Qué le pasa a tu amiga? Está todo serio". O, por el contrario, ¿no? Si estamos echando relajo como de este tipo, por muy felices que nos sintamos en un funeral, pues seguro que nos van a sacar y no nos van a volver a invitar a una situación tan íntima como esa. Entonces, a veces echamos a perder una relación, echar a perder entre comillas, ¿no? Estropear una conversación porque descontextualizamos nuestra expresión o el contenido de nuestra conversación sin darnos cuenta. ¿Por qué es que esto se llega a dar? No, créanme que no es casualidad. Esto es porque estamos formados, ¿no? De estados del yo, que es nuestra base de personalidad, es decir, estructuras psicológicas que ya abordaremos con detalle en el taller, que tienen, se conforman de experiencias en nuestro aprendizaje a lo largo de nuestro desarrollo y que al final llevamos como adultos, todos nosotros, a nuestras relaciones humanas. Pensemos en este famoso niño interior que seguro hemos escuchado, que justo es un estado del yo que propuso el análisis transaccional desde los 50, 60, ¿no? Entonces, bueno, resulta que yo voy por ahí como por la vida, ¿no? En una situación, en un contexto de trabajo con mi niña interior, a todo lo que da, porque ya hice contacto con mi niña interior y me encantó el concepto y entonces quiero ser feliz y quiero invitar a los demás a ser felices. Pero no necesariamente eso que me interesa en una situación determinada le interesa a alguien más. Imagínense en una relación laboral en donde debemos enfocarnos en el ejercicio de un protocolo, ¿no? Muy especializado. Tal vez me dedico al área médica, tal vez me dedico a la enfermería o tal vez estoy
haciendo un corte de cabello, ¿no? Dedicándome a la parte del estilismo, en donde necesito hacer uso de un procedimiento. Okey, puedo ser creativo con mi niño interior, sí, claro, pero no necesariamente la persona que está conmigo en ese momento está conectado con su niño interior y a lo mejor necesita que hagamos las cosas de acuerdo al canon establecido, A, B, C. No está mal, la otra persona no está mal, yo tampoco estoy mal. El punto es, si más bien lo cambiamos por tú tienes tu razón en este momento, yo tengo mi razón en este momento, es decir, esta postura, okey, okey, será más fácil que yo identifique qué estado del yo es en mí, está activo en mí en ese momento, qué estado del yo está activo en otra persona, que tal vez está funcionando más del deber ser y no del lo que quiero hacer. Y entonces, si yo identifico eso, puedo dar ese cambio al equilibrio en la comunicación y decir: "Okey, bueno, pues podemos estar con todo el mejor humor del mundo y aún así seguir un patrón, seguir un canon, seguir las cosas como se deben", y darle este sentido del humor. O te puedo proponer algo creativo, aunque yo sé que tienes una forma, de ser, muy estructurada en este momento, pero podemos compartirlo. Entonces, tener el conocimiento y la conciencia de que no siempre estamos, como decimos, en el mismo canal, es básico cuando queremos guardar ese equilibrio en la comunicación y facilitar o favorecer la comunicación asertiva. Entonces, es importante esto que comento aquí, que los mensajes que enviamos y los mensajes que recibimos no necesariamente, se reciben o se dan desde el mismo estado del yo que nuestro interlocutor, y a veces allí o coincidimos y vamos hacia adelante con el objetivo de nuestra conversación o nuestra comunicación, o más bien es momento de hacer un espacio, de darnos tiempo fuera y lo retomamos en otro momento. Y a veces se trata no de eso, sino de establecer un objetivo claro de esa conversación o del problema. A veces discutimos un problema desde diferentes perspectivas y a veces, tal vez les haya pasado, que discutimos problemas distintos y los queremos resolver al mismo tiempo. Entonces, no, nuevamente, no es que esté bien, no es que esté mal, es simplemente como tomar una postura más de observador y darnos cuenta cuál es el objetivo y qué estados del yo están activos en nosotros para mantener ese equilibrio que nos favorece la comunicación asertiva. Les decía, ¿por qué es importante? Ayuda a desarrollar autonomía. Por supuesto que la comunicación asertiva en sí misma, pues, no es suficiente para ser autónomo, pero sí es una característica de una persona, con un gran desarrollo de su autonomía. La autonomía, por decir algo, por poner una definición, con base en el análisis transaccional, tenemos aquí, de Stewart y Jones, Em, dice que los componentes de la autonomía son la conciencia, la espontaneidad y la capacidad para tener intimidad, que eso, bueno, pues lo retoman de Eric Berne. Y justo tener conciencia es darte cuenta, ¿no? Lo que yo, a lo que les invito es darnos cuenta qué es esa instancia que está hablando en mí, cuál es ese estado del yo que está hablando en mí y a cuál se dirige en ti, cuál es el objeto de esa conversación o de esa comunicación. Y entonces sí, ¿cómo podemos resolver un problema? Permitirnos también el poder ser espontáneos. De ahí que les comentaba, la flexibilidad, la apertura y la creatividad son importantes para resolver cualquier problema. Entonces, darnos el permiso de pararnos de cabeza, como se dice, ¿no? Entre comillas, de tener una perspectiva distinta que nos permita traer al presente una solución creativa, diferente y la capacidad para establecer intimidad, es decir, para ser honesto, abierto y tener contacto con alguien más que también está siendo abierto. No vamos a tener el mismo nivel de intimidad con todas las personas, es correcto, ni tampoco vamos a intimar con todas las personas, es correcto. Por eso les comentaba, la autonomía abarca mucho más que tener una comunicación asertiva, pero le incluye. Y también la autonomía implica la habilidad de solucionar problemas utilizando nuestros recursos como adultos. Ahí es donde entra la comunicación asertiva. Es que sería uno de esos recursos que podemos utilizar para resolver problemas. Y otra,
otra perspectiva que me gustó para integrar en este webinar, hablando de comunicación asertiva, es de un autor que me gusta mucho y que seguro habrán escuchado, y si no, pues también los invito por ahí. Siempre hay libros de autoayuda de Eric Fromm en todos lados. El más conocido me parece que es El arte de amar, pero bueno, hay varios, ¿no? Como El corazón del hombre o Ser y tener, etcétera. Y nos da una perspectiva muy interesante, que es la que les decía, me gustaría sumar a ese taller, que me gustaría compartir con ustedes, que es superar nuestro propio punto de vista. Parece a veces como algo muy sencillo y no necesariamente lo es. Simplemente damos por sentado que la otra persona nos va a entender porque es claro lo que queremos decir o la forma en que lo vemos. Y se nos olvida que tiene su propio marco de referencia, incluso sus propios ruidos psicológicos. Entonces, superar ese propio punto de vista para decir, ok, ¿por qué me está diciendo esta persona esta opinión? Desde este punto de vista, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pudiera estar sintiendo? ¿Qué es lo que pudiera estar pensando? Ojo, no se trata de responsabilizarnos de lo que el otro dice o hace o piensa. Claro que no somos responsables, pero sí podemos tratar de digerir, de discernir qué es eso que pudiera estar interpretando a lo mejor de mí. Em, le ha pasado a más de una persona, y porque lo he compartido en varios talleres, que le dicen que es un enojón o una enojona, y se defiende todo el tiempo: "No, yo no soy enojón, no, yo no soy enojona", y termina enojado. El punto es, ¿qué es eso? Que la otra persona pudiera estar interpretando, y tal vez, después de mucho, ¿no? Porque también es lo que me han compartido, que tal vez es una expresión facial de la que no estamos conscientes. Por ejemplo, tener el ceño fruncido todo el tiempo. Pudo haber sido una expresión aprendida que ya es inconsciente en nosotros, pero si tenemos este ceño fruncido todo el día, todos los días, es bastante probable que la gente pueda pensar que estamos enojados o enojadas, aunque no sea así. Entonces, ese ejemplo tan sencillo para ilustrarles que a veces ni siquiera estamos tan conscientes de cómo la persona puede interpretar un mensaje no verbal o verbal que estamos mandando. Nos pasa a quienes tenemos familia norteña, ¿no? En México y también en otros países pasa, que a veces, hablamos gritando o hablamos con un tono de voz mucho más subido de tono y parece que estuviéramos regañando o discutiendo, cuando tal vez ese no es el mensaje que queremos mandar. Entonces, nuevamente, podemos decir, bueno, yo tengo el derecho de ser así. Claro que sí. Aquí el punto es que estés consciente y que en el caso de que haya un problema que tal vez se fue favorecido por esa situación, puedas tener la oportunidad de abrirte a que la otra persona tiene un marco de experiencia distinto y pues se interpreta de otra forma. No está ni mal, tampoco está bien. Simplemente acuérdate, ok, ambos pueden tener una razón y podemos ver cómo coincidir más bien. Y la capacidad para vivir pacíficamente también es favorecido por guardar justo el equilibrio entre lo agresivo o lo pasivo. A ver, ni tengo por qué esperar que todos se sometan a mi orden, ni yo tengo que estarme sometiendo al capricho de alguien más. Entonces, si podemos establecer que tanto tú como yo tenemos la capacidad para resolver problemas de acuerdo con nuestras necesidades, pues mucho más probable también que vivamos en paz. Aún si no, les decía, aún si no estamos de acuerdo. Y por supuesto, lo que les comentaba, la salud mental propia, la salud mental personal, también va de la mano con la salud social. Nos quejamos todo el tiempo de que si no hay valores, de que si los chicos se portan peor, que si las redes sociales, que si la violencia en medios de comunicación o presencial, estas cosas tan horribles del maltrato escolar. Nos quejamos y lo compartimos y desgraciadamente lo viralizamos pues al compartirlo, ¿no?
Sin embargo, yo me pregunto si nos quejamos por eso, ¿qué estamos haciendo de manera individual para contribuir de manera más positiva a esa sociedad en cuanto a solución de conflictos, guardando este equilibrio? Yo estoy bien, tú estás bien, y desde esa perspectiva, ok, entiendo, pero hay un límite, ¿no? Y ese límite es el respeto que te debo a ti, el respeto que me debo a mí, y esa es la base también para mantener la salud mental. Así es que, pues, ahora sí, pues ya para ir concluyendo este webinar, que espero y haya sido de su interés y de su agrado, y si no, ya me dirán. Hablando se entiende la gente, sí, solo que hay que revisar cómo estamos hablando. Hay que revisar al hablar qué estamos comunicando y considerar si hay algo que podemos cambiar para tener mejores resultados en nuestras relaciones humanas en general. Y les decía, en cualquier contexto, en casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja o con nosotros mismos en el trabajo, con nuestras amistades, con nuestros estudiantes, en general. Así es que, bueno, pues no me queda más que darles las gracias. En este momento voy a dejar tiempo para poder compartir impresiones, si tienen alguna pregunta, y también para que, bueno, pues nuestro equipo de Ciclus nos apoye con la información del taller que les comentaba. Bueno, hoy es básicamente la primera sesión que ya nos ayuda con los fundamentos de lo que es la comunicación asertiva. Muchas gracias por su atención.